Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, un reporte más para una nueva semana. En esta ocasión la portada que he elegido es la foto de la Bolsa de Londres con un grupo de activistas que hace unos meses protagonizaron protestas en Londres que incluso si queréis ver imágenes impactantes os invito a que busquéis a través de YouTube los vídeos en los que a través de las líneas de DLR, de DLR de Londres se llegaron a pegar la gente que iba a las oficinas a trabajar con estos activistas porque pararon los trenes y andaban sobre los vagones, etcétera. ¿Vale? Bueno, ¿por qué traigo esto? Porque una noticia bastante curiosa que he elegido para este reporte de esta semana es precisamente cómo los bancos centrales, y cómo ya existe oposición dentro de los propios bancos centrales, están planificando alinearse con la postura política del cambio climático. Y algunos economistas dentro de esos bancos centrales estarían advirtiendo que es apresurado o, cuanto menos, arriesgado empezar a comprar activos basándose únicamente en el criterio del cambio climático y sus polémicas, controversias que vienen en la línea de lo que he comentado en este canal en más de una ocasión. El hecho de que el cambio climático se escucharía cada vez más en los medios de comunicación porque sería el preámbulo, la entrada, la introducción a una nueva política fiscal a nivel mundial en los países occidentales llamado New Deal, Green Deal, que haría referencia a aquella antigua crisis que se produjo tras el crack del crash del 29 y que trajo el New Deal, que era una nueva política de gasto público y de aumento de la presión fiscal. Eso es lo que ocurrirá y por eso se habla de cambio climático. Lo curioso es que ahora escuchemos incluso que los bancos centrales se suman a la batalla en la cual se da soporte a una especie de transición en la cual los activos de compañías de hidrocarburos desaparecerán de los balances de las entidades financieras y serán sustituidos por activos de energías renovables con todo el riesgo idiosincrático que puede tener este tipo de transición. No solo eso, vamos a hablar también de un artículo del que hacía EcoZero Hedge, que son las declaraciones de un gestor de capitales, un gestor de fondos norteamericano, que hablaba de que un reseteo financiero, monetario, global, sería prácticamente inminente y que él mismo, a nivel particular, estaba cada vez aumentando más sus efectivos de oro físico además, porque hay que tener en cuenta que si efectivamente hubiese una transición y un colapso, reseteo de la deuda global, que es realmente lo que estamos hablando, el dinero te servirá de poco, el oro que poseas incluso en fondos, en ETFs, esos ETFs, esos fondos siguen siendo papel, porque siguen siendo activos digitales a través de firmas financieras que probablemente, pongamos por caso, si hubiese tal colapso de toda la deuda, de ese reseteo de toda la deuda global, el agujero que produciría en el sector financiero, no sabes hasta qué punto arrastraría también a las mismas entidades que están emitiendo esos fondos de inversión, que están al fin y al cabo monetizados en el mismo dinero que podría colapsar o desaparecer. Pero entraremos en detalle cuando leemos las palabras del gestor y del artículo en cuestión. Aparte de eso, bueno, hay más novedades que os voy a comentar y que ahora vais a ver en el canal. Por cierto, voy a hacer, o voy a tratar de hacer, un reporte de esta semana breve, porque además mañana quedará publicado, para miércoles, un vídeo especial donde voy a contar lo que ha ocurrido con el oro. Y mi mayor pesadilla, hacía muchos años que no me metía en un lío tan gordo como lo que ha ocurrido con el oro. Aquellos que seguís la cuenta y la operativa que voy haciendo, habréis visto la que se lió en esa cuenta. Tuve un auténtico cisne negro, pasé de la ansiedad al estrés, la confusión, a directamente la desesperación. Y bueno, y comentaré, porque lo que quiero es ser sincero con la gente que realmente cree en el contenido que hago y con el canal, para que veáis que si bien publiqué la cuenta que iba trabajando con este título, Brújula de Mercados, a través de MyFXBook, vinculada con una cuenta real, con dinero real, para mojarme al menos, para ver que realmente pongo el bolsillo en lo que hago y que creo en lo que estoy haciendo, bueno, pues lamentablemente todo el trabajo realizado durante los últimos meses ha sido devastado por un tema muy concreto, la guerra de Irán, que os he detallado cronológicamente para aquellos que se la han perdido o que quieren escuchar un poquito cuál ha sido la progresión de ese conflicto y cómo ese conflicto además ha impactado contra el mercado del oro, provocando, como ya digo, ese cisne negro, que para los novatos, cisne negro es sencillamente aquel evento que no era previsible, que nadie preveía y que realmente impacta de manera muy agresiva contra el mercado y en pocos minutos o en pocas horas produce un colapso. En este caso lo que produjo fue una estampida, una subida increíble del oro y un colapso de la renta del S&P 500
para luego volver constantemente a la calma, o sea, volver de manera inequívoca a la calma, ante la sorpresa de muchos, pero, insisto, si quieres saber o entender exactamente qué ocurrió y cómo ocurrió y lo que es realmente una mala experiencia totalmente caótica de mercado invirtiendo, te invito a que veas el vídeo del miércoles para que entiendas por lo que pasé. Vale, bien, vamos con el tema y vamos a sacar contenido ya para esta semana. Si no lo estás, te invito a que te suscribas al canal más gamberro y más punky de mercados financieros que vas a encontrar en internet. Creo, al menos, ¿vale? De habla castellana, porque digo las cosas como son, ¿vale? Entonces suscríbete para que te llegue la notificación de lo que voy subiendo, que para algo lo subo. Número 1, el show de Max Keiser, el economista exaltado. Y en este caso he visto el reporte que hizo la última semana Max Keiser, me ha gustado bastante y por eso he destacado varios puntos de ese reporte. En algunas ocasiones me habéis dejado en los comentarios que buena parte de lo que comento va muy en la línea de la visión que tiene del mundo Max Keiser, ese loco trasnochado broker británico que hace un programa a través de RT. Y lo cierto es que sí es verdad que cuando he visto alguno de sus programas, efectivamente coinciden con muchas de las reflexiones que tratamos en este canal, en Brújula de Mercado, no desde ahora, sino desde hace 3 años, donde hablamos claramente de cómo está el panorama y cómo todo es una macroestafa dirigida y orquestada por los bancos centrales que realmente han inflado activos financieros de manera inequívoca, ¿vale? Estamos viviendo una época en la que los activos siguen subiendo sin límite. Por cierto, incluiremos en este vídeo también ahora un gráfico que mostrará cómo es el Russell 2000, la renta variable verdadera de Estados Unidos, la que realmente se enfrentan las small y las middle caps, las compañías de pequeña o mediana capitalización, y cómo es el show televisado desde Wall Street, que es el S&P 500, que no tiene techo y no tiene límite, ¿vale? Como decía mi amigo Álvaro y mi compañero, decía, me mandó un chiste, el S&P 500 rompe máximos y no importa cuándo estés leyendo esta noticia, porque vemos que realmente es una ruptura de máximo tras máximo tras máximo, ¿vale? Segundo punto, Russell 2000 contra S&P 500. Tercer punto, gestor de fondos advierte del reseteo inminente de la deuda, que ya lo hemos comentado en la intro. Y bancos centrales y el cambio climático, porque aquí realmente es cuando vemos cómo los alemanes se van a oponer rotundamente a que se practique esto, es decir, que se lleve a cabo esa política de comprar activos verdes para apoyar ese Green Deal y para seguir en la línea de esa ideología o ideologización de los mercados financieros a través del cambio climático, que es básicamente, como ya han dicho más de una vez, el organismo de la ONU encargado del cambio climático no es un organismo científico, sino que es un organismo político, compuesto por un grupo de científicos, que no son todos los científicos globales. Por eso, cuando vemos que organismos políticos nos están diciendo lo que ocurre a nivel global, siempre, y esto es un guiño a todos los que os gustan estos temas, los problemas globales, dicho por, no recuerdo ahora el autor, ¿vale? Pero uno de los padres fundadores de la Unión Europea, francés, participando en la Primera y Segunda Guerra Mundial, dijo que solamente los problemas globales serían el pretexto necesario para unificar las naciones de Europa. Así que los problemas globales a menudo serán utilizados como pretexto para la unificación de territorios, de naciones, bajo una soberanía única, la centralización del poder bajo lo que Nigel Farage llamó la nueva Unión Soviética Europea, ¿vale? Bien, pues Max Keiser, a ver, ¿qué ha dicho? The Spectator, el diario británico, decía que lo llamaban Max Keiser, es un economista exaltado. Claro que sí, porque viendo cómo está el mundo, lo difícil es no saltar de la silla y decir la verdad, ¿vale? Keiser Report, recomendaríamos no obstante no ir en contra de la Reserva Federal. ¿Os acordáis que esto en alguna ocasión lo hemos dicho? Es difícil ir en contra de una fábrica de billetes. Es difícil que si la fábrica de billetes controla el mercado financiero, tú puedas estar en contra de esa tendencia fabricada por ellos mismos, porque son los que controlan la liquidez y el dinero, ¿vale? Por lo tanto, es de sentido común lo que dice aquí Max Keiser. Estos activos están sobrevalorados hoy como lo estaban ayer y hace un año. Es decir, los activos financieros que suben seguirán subiendo y subiendo y subiendo mientras la Reserva Federal quiera seguir inyectándolo. ¿Hasta cuándo? Aquí añado una reflexión que ya comenté en su momento, hace bastante tiempo, y que no citan en el reporte de Max Keiser, pero la cuestión está en que cuando el mercado financiero, el día que el mercado financiero deje de creer en la medicina monetaria, cuando veamos que tanto estímulo constante, tanto anuncio constante de estímulo deja de producir el efecto analgésico y amortiguador que produce hoy, antes o después ese efecto será inocuo, desaparecerá. Cuanto más aplicas una droga, menos efecto hace. Cuanto más aplican la droga monetaria, menos efecto va a producir. Y el día en que los bancos centrales pierdan su credibilidad en los mercados de ahorros y de inversión, ese día, amigos,
bueno, agarraos, ¿vale? Los mercados están desafiando a todos los que estos últimos 2 o 3 años vaticinaban que iba a haber una recesión. Y ahí estoy yo en esa línea. O sea, yo más de una vez he comentado en este canal que era inevitable el no contemplar una corrección global de los mercados porque veíamos que la subida era constante, ¿vale? Sí aposté desde principios del año pasado por una subida al mercado, lo que llamé el último truco de magia que harán realmente para subir el mercado. Y aquí nos comentan incluso más de un comentario de algunos tuiteros que yo en alguna ocasión saco en Brújula Mercado, como es el alemán Holger Scheibstid, que dice: el capital de mercado de los FANGMA alcanza su máximo histórico de 5.249 billones de dólares, una cifra casi equivalente al PIB de Francia y Reino Unido juntos, mientras que las 4 empresas Big Tech siguen subiendo. ¿Qué son los FANGMAN? ¿De qué nos está hablando en cristiano? Nos está diciendo que el anacrónico FANGMAN nos habla de Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple y Nvidia. Es decir, las principales compañías tecnológicas americanas. Y que esas compañías, en realidad, tienen una capitalización bursátil mayor que el PIB de Reino Unido y de Francia juntos. Es decir, todo lo que produce Reino Unido y Francia juntos no consiguen acumular tanto dinero, ¿vale? Tanta pasta como lo que acumula estas 7 compañías tecnológicas americanas. Eso es la prueba de que existe una burbuja gigantesca. ¿No te das cuenta de que 2 estados de las 2 naciones más ricas del mundo, no las más ricas, pero de las de dentro del top 4, top 5 de las más ricas del mundo, entre las 2 no tienen tanto dinero junto como el que tienen estas tecnológicas americanas? ¿No estará realmente inflado el mercado, vale? Es evidente que sí. Y entonces te dice también Charlie Biblio, dice: el balance general de la Reserva Federal sube a 4.166 billones de dólares, la cifra más alta de los últimos 14 meses durante los últimos 4 meses. Se ha incrementado a 406.000 millones de dólares. Esto no es flexibilización cuantitativa para nada, no tiene nada que ver con eso, afirmó Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, el 8 de octubre de 2019. Nos dijeron que no había flexibilización cuantitativa. En este canal hablamos de que, pese a lo que te comentasen de que no había flexibilización cuantitativa, las inyecciones que se hicieron durante la crisis de repos que se produjo en esos meses eran más dinero fabricado en ese momento que incluso durante la época de la propia quantitative easing, del propio estímulo oficial monetario. Es decir, de manera no oficial se ha generado más dinero incluso por parte de la autoridad monetaria de la Reserva Federal que cuando existía una abierta y declarada política de inyección de dinero. O sea, se ha hecho más incluso. Y si hacéis zoom aquí, vais a ver claramente, me he ido por aquí, donde estoy. Si hacéis zoom aquí, vais a ver claramente cómo el balance, efectivamente, se les va de las manos. O sea, hemos visto un cambio tendencial importante. Acordaos lo que ya anunciamos en este canal. La subida de tipos o la bajada de tipos, ninguna de las dos, ni lo hizo en 2017 la subida de tipos, ni lo hizo en 2018 la bajada de tipos, afectaron al precio en los mercados internacionales del dólar. Lo único que ha afectado el precio del dólar en los mercados internacionales ha sido precisamente eso, ha sido el balance de la Reserva Federal. Podéis buscar los gráficos, podéis ver los vídeos anteriores, antiguos que hemos publicado donde mostrábamos que solamente los cambios en el balance de la Reserva Federal producían cambios en el precio del dólar a nivel internacional. Y no los anuncios en los cambios de tipos. Es decir, lo que realmente mueve el valor del dólar es cuántos dólares circulan en el mercado y no lo que diga la Reserva Federal que vale el dólar en tasa de interés. Y eso es muy muy curioso porque quiere decir que estamos ya entrando en la línea de lo que advertí hace un momento, de la poca credibilidad que le queda a los bancos centrales. El balance general de la Reserva Federal sigue en su subida estratosférica, ha subido una media de 101.500 millones de dólares desde septiembre, en comparación con los 80.000 millones de dólares durante el tercer trimestre. Es difícil no pensar en la influencia que tendrá sobre los precios de los valores, afirma P. Book Bar. Claro que tendrá influencia del precio de los valores, como lo ha tenido hasta ahora, porque estamos viendo la mayor época de subidas ininterrumpidas de los mercados y, como ya dijo Rothschild, el mayor experimento monetario de la historia. Y por eso traigo los gráficos Russell y S&P. Vamos a ver si se pueden ver, porque en realidad tenemos el S&P a la derecha y podéis ver cómo está como una auténtica locomotora subiendo a cifras que no te puedes ni imaginar y que tampoco son fáciles de proyectar. Rompe techo tras techo tras techo, mientras que el Russell, por alguna razón, se da la vuelta. Acordaos
que hace semanas publicamos el gráfico del Russell para denotar, para resaltar que realmente el Russell no rompía máximos, que el Russell estaba esperando algo y que mientras el Russell no rompiese los máximos, no nos fiábamos de las subidas de Wall Street. Porque el Russell es el que refleja realmente las dificultades que pueden tener las compañías bursátiles en Estados Unidos, las reales, las de verdad, las small, las middle cap, lo que enfrentan a la realidad económica de Estados Unidos. Son esas las que no continúan con máximos, son esas las que están haciendo paradas técnicas claras en los gráficos, mientras que el show de Wall Street sigue subiendo sin parar, alimentado por la política de compra no importa qué, barra libre de dinero, ¿vale? Y bueno, los gráficos no mienten al fin y al cabo, porque son los que descuentan realmente todo. Vamos a leer un poquito al detalle lo que dice este gestor de fondos. Un reseteo masivo está cada vez más cerca. Y dice el gestor de fondos Michael Pento, y cito por aquí abajo, Michael Pento es el presidente y fundador de Pento Portfolio Strategies. Produce el podcast semanal llamado The Midweek Reality Check y es el anfitrión del programa Pentomix y autor del libro The Coming Bond Market Collapse. Bueno, pues sería como si fuese como si fuésemos brújula de mercado, pero en Estados Unidos y con unos cuantos años más, ¿no? Tendría que estar yo un poco más calvo que este señor, pero más o menos sería la idea, ¿no? Que un tipo que gestiona fondos empieza a contar esto. Bueno, yo ahora mismo no gestiono fondos, excepto los míos propios, y ya veis el desastre que se me ha hecho, por ejemplo, con el mercado del oro. Pero es interesante lo que el tipo cuenta. La deuda global ahora ha aumentado por encima de 250.000 billones. Bueno, 250 billones. Deje que eso se hunda por un segundo y es un porcentaje récord. Un 330% del PIB mundial. Estamos apalancados, amigos. A nivel global, el planeta está apalancado, ¿vale? Por lo tanto, nunca antes habíamos visto una deuda como esta en términos nominales. Incluso como porcentaje del PIB falso generado por el dinero gratis está en un récord. Ahora los banqueros centrales se han dado cuenta de que están atrapados. No hay escapatoria de la monetización masiva global de la deuda. Tenemos a China, Japón, Europa e incluso nuestra Reserva Federal está de vuelta a la QE, al quantitative easing, al estímulo monetario, a la fabricación de billete para continuar con el show y con la dinámica de vamos a dar dinero al mercado para que esto no se caiga, ¿vale? Sostener el castillo de naipes a base de fabricar billetes. Tenemos una política de estímulo permanente, solo pudimos elevar la tasa a 1,5% y estamos regresando al 0%, es decir, ni siquiera llegamos más allá del 1,5%. Por lo tanto, la única forma en que este enorme montón de deuda pueda ser atendido, incluso en los márgenes, es cuando el dinero es gratuito y los bancos centrales constantemente degradan la moneda. Es decir, la única manera de hacer que esa deuda no colapse es con un constante fabricación e inyección de nuevos billetes frescos para que el agujero no se trague todo, ¿vale? Pento continúa diciendo, ahora escucho a los banqueros centrales que la inflación no está aumentando lo suficientemente rápido. Están aterrorizados de que la inflación no aumente lo suficientemente rápido. Hay que preguntarse por qué la Fed en las monedas fiduciarias no está erosionando aún más rápidamente. Lo hará porque todos los ingredientes están ahí. Creo que el ritmo de esa erosión está avanzando y puede convertirse en un diluvio. El espíritu de la época debe ser que los banqueros centrales están atrapados y nunca pueden aumentar la tasa de interés. La tasa de interés real caerá. Y si desea tener la oportunidad de permanecer en la clase media, debe preservar su poder adquisitivo. Eso significa poseer oro. Esta frase es muy interesante, porque dice, la tasa de interés real caerá. Bueno, ya es negativa, ¿vale? Ya es negativa la tasa de interés. Y cuando se habla de la tasa de interés real frente a la nominal, realmente nos está contando cuál es la tasa de interés y cuál es la tasa de inflación. Y la tasa de interés real es la diferencia que existe entre ambas. Pero aquí nos está dejando claro que caerá porque ya existe una tasa de interés negativa y porque no hay inflación. Y que dado que cada vez se imprime más billetes, cuando se despierte de todo este sueño inducido, las monedas en algún momento volverán a su valor justo y real, que está muy por debajo de la actual dada la cantidad de dinero que se ha fabricado. Entonces, claro, si quieres permanecer en la clase media para entonces, tú piensas lo que está diciendo. Si el precio del dinero cae súbitamente porque hay un colapso del sistema monetario global, ese dinero valdrá muy poco. Y por lo tanto tus ahorros valdrán muy poco. Y por lo tanto, si quieres seguir en la clase media, solo te queda refugiarte en algún tipo de activo que te salve, ¿vale? Entonces dice, la oportunidad de permanecer en la clase media debe preservar su poder adquisitivo y eso significa, por favor, orejas, atención, poseer oro.
Pon recomienda, tengo el 10% de mi cartera en oro y voy a aumentar eso. Creo que necesitamos al menos el 10% en oro. Y atentos, oro físico. En este momento, si no tiene eso, entonces está haciendo un gran mal servicio. Incluyo oro, plata, platino en la cesta de metales preciosos y esa cantidad debería estar aumentando. Vamos a tener un reinicio masivo. Repito, vamos a tener un reinicio masivo. Ya no son locuras de paranoides y de conspiranoicos que hablan de un reseteo monetario. Es que los gestores de negocio de Estados Unidos hablan de que es inevitable que exista un reseteo del sistema monetario, ¿vale? Y toda esta deuda tendrá que incumplirse. Se incumplirá de dos maneras, a través de la inflación y a través de la reestructuración implícita. Es decir, dos maneras. El dinero dejará de valer lo que realmente vale. Habrá una pérdida de poder adquisitivo masiva en el dinero fiduciario. El dólar pegará, pinchará, reventará, es la moneda mundial y reventará si esto sigue así. El oro subirá súbitamente y como el dólar ya no valdrá tanto, el precio de todos los productos que cotizan en dólares a nivel global se disparará por las nubes. Porque evidentemente el que vende petróleo en dólares, cuando el dólar colapse y reviente, el que vende petróleo tendrá que subir el precio del petróleo para poder compensar la cantidad de dinero que está perdiendo al venderlo en dólares. Es decir, si el dólar cae un 30%, el precio del petróleo tendrá que subir un 30% para compensar al vendedor de crudo, para compensar al venezolano, al iraní, al ruso, al noruego, que venden crudo, y compensarles para que no pierdan realmente un 30% de su riqueza. Así que observa todos los ingredientes que rodean su decisión sobre cuándo debe aumentar su asignación en metales preciosos. Todos esos ingredientes están en su lugar cada vez más. Es decir, se está formando la tormenta perfecta, según este señor. Y con eso paso al último artículo que hago para esta semana y que me parece que es una auténtica pasada, que es bancos centrales y cambio climático. Y dice, el Banco Central Europeo no debe favorecer los llamados activos verdes en su programa de compra de bonos multimillonarios o su trabajo como supervisor bancario, dijo Isabel Schnabel, miembro entrante de la Junta del BCE, en una entrevista publicada el lunes 30 de diciembre. Schnabel, una economista alemana del BCE, dijo que usar las compras de bonos del Banco Central, acordaos de qué estamos hablando, el Banco Central compra bonos de compañías. ¿Os acordáis un reporte que hicimos también semanal de Brújula Mercados donde hablábamos que si la compra de Monsanto o parte de Bayer quizá estaba financiada por el Banco Central Europeo? Porque había sido la compra récord en cuanto a una compañía desembolsó más de 30.000 millones de dólares para comprar Monsanto por parte de Bayer, pero Bayer había formado parte del programa de compra de bonos del BCE. Entonces decían, bueno, si el BCE compra, sin importar el precio y sin importar la calidad, la deuda de compañías como Bayer y les regala a tasa de interés cero el dinero, cuando no a tasa de interés negativa, o sea, le está pagando por dejarle dinero, es el dinero del BCE el que está regalando, el que ha comprado a Monsanto, porque entonces es una estafa, ¿no? Que es lo que un poco lo quería Donald Trump. Estáis jugando con la moneda y estáis robando el negocio, ¿vale? Entonces ahí dejo esa reflexión. Y por eso esta alemana, Schnabel, dice... usar las compras de bonos del Banco Central destinadas a impulsar la inflación para financiar la lucha contra el cambio climático podría atar las manos a Frankfurt si quisiera detener el esquema. Es decir, podría hacer que los alemanes perdiesen el control del sistema bancario europeo, ¿vale? Me resultaría bastante problemático si el BCE favoreciera los bonos verdes como parte de sus programas de compra de bonos, dijo el periódico alemán Börsen-Zeitung. No debemos olvidar que el Banco Central necesita la flexibilidad para revertir la política monetaria si es necesario. Es decir, si el BCE pierde el control, o mejor dicho, los alemanes, el Bundesbank, pierde el control sobre el BCE, aquí la historia está en que si no tienen control sobre esto y nos metemos en una nueva forma de compra de activos ideologizada por el tema, el pretexto del cambio climático, al final corremos el riesgo de que las altas finanzas independientes del poder político acaben hasta las trancas inundadas dentro del poder político, ¿vale? Si es que no lo están ya. Sus opiniones contrastaban con el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, quien le dijo a la radio de la BBC que los servicios financieros no estaban haciendo lo suficiente para desalentar la inversión en combustibles fósiles. Pidió una combinación de inversión pública y cambio para combatir el cambio climático. Es decir, básicamente lo que el presidente del Banco de Inglaterra estaba diciendo es que las entidades financieras deberían invertir en compañías de productos de energía renovable antes que en compañías de productos de energía fósil. Es decir, de nuevo lo que estamos haciendo es a un negocio en el que aquel que está invirtiendo en energía verde lleva ventaja sobre el que no, porque la autoridad está diciéndole a las entidades financieras en qué deberían invertir.
Y cuando se empieza por eso, se acaba terminando en que las políticas monetarias e incluso fiscales tratan de manera diferente a las entidades según los activos que estén poseyendo. Y puede ser con un fin muy lícito, como puede ser el evitar el cambio climático, pero cuando esto está politizado, perdemos ya realmente el punto de referencia, que es el riesgo que tiene comprar activos sin que sea un criterio de riesgo el que se emplea, sino un criterio político, ¿vale? Dice, Schnabel también se opuso a dar un trato preferencial a los activos verdes cuando son aceptados como garantía para préstamos del BCE o al establecer ponderaciones de riesgo para los bancos. Fijaos que aquí ya entramos en un trato distintivo, diferencial, en cuanto al riesgo que implica este tipo de activos. Bueno, pues se pueden considerar activos de garantía para el BCE, pese a que no se está utilizando un criterio de riesgo. No se dice este activo es más sólido, la compañía es más solvente, la compañía lleva más años en la industria, tiene más fondos, no, se emplea un criterio político. Y claro, lo que dice la economista alemana es si esto se va a emplear como criterio a la hora de decir qué activos debo tener o debe tener un banco en el balance, la podemos liar muy gorda, porque en realidad llegará un momento que digamos, ahí va, pues nos equivocamos, pensamos que tener activos de este tipo era bonito. Ya, pero es que esta compañía estaba súper inflada, era un pufo. Sí, pero es que había que luchar contra el cambio climático, ¿vale? El BCE debería eliminar gradualmente las inversiones para el calentamiento climático, prefiriendo los bonos verdes, dijo Christine Lagarde, la presidenta del BCE, la jefa de esta señora, ya está diciendo que habría que coger más bonos verdes que otra cosa. La nueva presidenta del Banco Central, mientras buscaba la aprobación parlamentaria antes de su nominación a principios de este año. O sea que Lagarde estaba en esa línea. Y acordaos que Lagarde ahora es la que ha insistido ahora con el estímulo fiscal, que en realidad es el Green Deal, que en realidad es el aumento de impuestos que sufriremos como pretexto del cambio climático. Se habla de cambio climático, un bombardeo constante en medios de comunicación, para que luego te retengan más de tus ingresos, como pues década tras década tras década se van haciendo, las deudas aumentan, las deudas hipotecarias son cada vez más largas y las retenciones fiscales son cada vez más altas. El estado de bienestar, amigos, va desapareciendo, ¿vale? Poco a poco en nuestras narices. El BCE debería eliminar gradualmente, vale, esto ya hemos dicho. Si bien la cantidad de activos del carbono en la cartera del BCE no puede cambiar de la noche a la mañana, Lagarde dijo que a pesar de una transición gradual para eliminar este tipo de activos, debería hacerse, era algo que hay que hacer. Pero Alemania es escéptica ante cualquier movimiento de este tipo. El jefe del Bundesbank, ahí le tenemos, el jefe realmente de la banca alemana, James Whitman, respondió al llamamiento de Lagarde insistiendo en que depende de los gobiernos y no del BCE luchar contra el cambio climático. Los estados de la Unión Europea no llegaron a un acuerdo sobre lo que califica como un activo ecológico a principios de este mes, lo que dificulta aún más la participación del BCE. Es decir, si ni siquiera están ellos de acuerdo a nivel político, el BCE menos todavía se va a meter en este tinglao. El cambio climático es uno de los temas de revisión estratégica del BCE, que el BCE llevará a cabo el próximo año, junto con una reevaluación de la meta de inflación actualmente establecida a continuación, pero cercana al 2%. Es decir, el BCE, en principio, ahora en 2020, no solamente se ocupará de decidir cuál debería ser la tasa de inflación, tasa media de precios de los activos, de la cesta de bienes y servicios de un ciudadano normal, sino que además se meterá también en el tema del cambio climático según esta agenda, ¿vale? Una auténtica pasada. El cambio climático lleva a los bancos centrales, que son realmente los dueños del mundo actualmente, y los protectores del sector financiero privado. Bien, eso es todo para esta semana. Espero que te haya gustado. Por cierto, cámara nueva, no sé si se apreciará, pero cámara nueva, creo que con mejor calidad. Así que veamos, ya os veré en los comentarios, ¿vale? Pero veamos si os gusta esto. Bien, os espero en los próximos. Recordad, miércoles, mañana queda publicado La pesadilla del oro. La portada que he elegido son dos tíos locos perdidos y bueno, y os comentaré un poquito la experiencia con el oro. ¿De acuerdo? Nos vemos. Chao.